No me creas a mí. Verifica lo que digo. Revisa los manuscritos. ¿A qué le tienes tanto miedo, protestante? ¿A descubrir que la historia te ha dejado fuera de la Iglesia de Cristo? Tu fe se basa en una premisa arrogante, que durante 1500 años el Espíritu Santo abandonó a la Iglesia y que tú hoy entiendes la Biblia mejor que los mártires que la escribieron con su sangre. Pero ese castillo de naipes se derrumba con una sola cosa: documentos. Hoy voy a leerte lo que escribieron los discípulos de los apóstoles. Voy a mostrarte lo que escribió tu propio padre Lutero. Te reto a que no cortes el video. Te reto a que verifiques las fuentes. Si después de ver esto sigues en tu error, ya no será por ignorancia, será por pura y dura soberbia. Ya sé lo que estás murmurando. Este católico es un altanero. La letra mata, el espíritu vivifica. Yo no necesito libros viejos de hombres muertos. Yo tengo la Biblia viva y mi relación personal con Jesús. Mi pastor me dijo que la historia fue manipulada por Roma y que los padres de la Iglesia eran unos apóstatas paganizados. Yo solo sigo lo que dice la palabra. Esa es tu defensa, ¿verdad? Es el escudo de tu ego. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Eso es cobardía intelectual. Es muy fácil decir la historia está manipulada para no tener que estudiarla. Es muy fácil decir yo solo sigo la Biblia mientras ignoras que la Biblia no cayó del cielo, sino que fue canonizada por esos mismos hombres muertos que desprecias. Dices que sigues la palabra, pero cuando la palabra te contradice, la tuerces. Dices que amas la verdad, pero te niegas a revisar los manuscritos originales porque tienes terror de encontrar la palabra católica en el siglo I. Hoy vamos a romper ese miedo. Tú dices, yo interpreto la Biblia libremente. La Biblia dice, cállate y obedece. ¿Duro? No, bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. San Pedro te está gritando a la cara, tu interpretación privada no vale nada. El Espíritu Santo no se contradice. Si el Espíritu le dice a un bautista, bautiza adultos, y a un presbiteriano, bautiza niños, uno de los dos está mintiendo o alucinando. Y como ambos usan la libre interpretación, ambos están en el error de la soberbia. San Pablo en Gálatas 1:8 dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Tú has aceptado un evangelio nuevo, inventado en el siglo XVI, que dice que la salvación es solo fe sin obras y que la iglesia es invisible. ¿Dónde está ese evangelio en los primeros 1000 años? No existe. Eres tú, con tu Biblia Reina Valera recortada bajo el brazo, creyendo que has descubierto la pólvora, cuando en realidad estás repitiendo las herejías que la iglesia condenó hace siglos. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No tú, no tu pastor, no tu canal de YouTube favorito. La iglesia. Si te separas de la columna, te aplasta el techo de la mentira. Tu ego te dice, yo soy la iglesia. La Biblia te dice, la iglesia existía antes que tú y tiene autoridad sobre ti. Someterse duele al ego, lo sé, pero la puerta del cielo es estrecha y hay que agachar la cabeza para entrar. Verifica lo que digo. Busca los manuscritos. Hablemos de Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo. No me vengas con que era un católico pagano, era discípulo de Juan el Apóstol. ¿Crees que Juan le enseñó herejías? Ignacio escribe en su carta a los esmirnitas, capítulo 8, donde aparezca el obispo, allí esté la comunidad, al igual que donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Boom, año 107. La Iglesia ya se llamaba católica, ya tenía obispos. Tú dices que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el 313. Mentira. Ignacio te desmiente 200 años antes. ¿Por qué tu pastor nunca te leyó esta carta? Porque si la lees, se le acaba el negocio, se le vacía el templo. Ignacio dice en el capítulo 7, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Los primeros cristianos creían en la presencia real. Tú dices que es un símbolo. ¿Quién tiene la verdad? ¿El que escuchó a Juan o tú que escuchas a un pastor que se graduó por internet? Verifica a Justino Mártir, año 150. Describe la misa tal cual la celebramos hoy. Verifica a Ireneo de Lyon, año 180. Dice que todas las iglesias deben estar unidas a la Iglesia de Roma porque tiene la más alta autoridad fundada por Pedro y Pablo. Año 180, siglo II. ¿A qué le tienes miedo? ¿A descubrir que los primeros cristianos eran más papistas que el Papa?
La historia es el enemigo número uno del protestantismo. Por eso la esconden, por eso la ignoran. Esto te va a doler en el ego. Te llenas la boca hablando de Lutero, de la Reforma, de volver a las raíces, pero si Martín Lutero te viera hoy, te escupiría por hereje. Tú desprecias a María. Dices que tuvo más hijos, que fue una mujer cualquiera. Lutero escribió: Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Creo que María es la Madre de Dios. Obras de Lutero, volumen 22. Verifícalo. Búscalo. Tú desprecias la Eucaristía. Lutero defendió la presencia real contra los sacramentarios y dijo que negar que el pan es el cuerpo de Cristo es diabólico. Tú has ido mucho más lejos en el error que los propios herejes que fundaron tu movimiento. Calvino honraba la virginidad de María. Zwinglio también. Ustedes, los evangélicos modernos, son una mutación deforme de la Reforma. Han perdido hasta la poca tradición que ellos conservaron. Han creado un cristianismo a la carta, basado en el sentimentalismo y en gritos de aleluya, pero vacío de contenido histórico. ¿Sabes más que Lutero? ¿Sabes más que Calvino? Si ellos, que rompieron con Roma, no se atrevieron a negar la virginidad de María, ¿quién te crees tú para hacerlo? Tu soberbia no tiene límites. ¿Crees que el cristianismo empieza cuando tú abres la Biblia por la mañana? Te reto a que me respondas esto sin insultar. ¿Quién te dio la Biblia? Tú dices Dios. Sí, pero Dios usó un canal humano. ¿Cuál fue? No cayó del cielo en PDF. Fue la Iglesia Católica la que en el año 382, Concilio de Roma, decidió qué libros eran inspirados y cuáles no. La Iglesia Católica dijo: el Evangelio de Mateo sí, el Evangelio de Tomás no. Tú aceptas esa decisión. Tú confías en que Mateo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confías en la autoridad de la Iglesia Católica del siglo IV. Es una contradicción esquizofrénica. Llamas a la Iglesia Católica la gran ramera, pero abrazas el libro que ella te dio y besas sus páginas. Si la Iglesia estaba corrompida en el siglo IV, como dicen ustedes, entonces no puedes confiar en su capacidad para elegir los libros sagrados. Quizás metieron libros falsos, quizás dejaron fuera libros verdaderos. Si niegas la autoridad de la Iglesia Católica, te quedas sin Biblia. Punto. No hay vuelta de hoja. Es un robo intelectual. Le robaste el libro a la Iglesia, le arrancaste las páginas que no te gustaban, los deuterocanónicos. Le borraste el sello de propiedad y ahora gritas sola Escritura contra la misma madre que te dio la Escritura. Eso no es fe, eso es ingratitud y latrocinio histórico. Verifica los manuscritos. El Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, siglo IV, incluyen los libros que tú llamas apócrifos. Tu Biblia pura es una versión recortada por impresores del siglo XIX para ahorrar papel. Verifícalo. ¿Por qué sus templos están vacíos? ¿Por qué quitaron el crucifijo? ¿Por qué quitaron el altar? Porque tienen miedo al sacrificio. Han convertido el cristianismo en un show, en un concierto, en una charla motivacional de pare de sufrir. Han quitado a Cristo crucificado y han puesto a un pastor con traje con la gracia de Dios estamos listos para comenzar este programa que preveo va a ser muy interesante. Vamos a hablar aquí de las diferencias que hay entre la misa tradicional, que es la misa de siempre, que tuvo su origen, yo siempre lo digo así, usted me dice si estoy equivocado, pero que tuvo su origen en la misa que llevó Pedro, la misma cabeza de los apóstoles, a la comunidad de Roma, porque como he explicado en otros videos anteriores, Roma fue evangelizada por San Pedro y San Pablo, pero San Pablo no estuvo en la última cena. Él no fue testigo de lo que el Señor quiso hacer, quiso instituir en aquella noche, el sacrificio, el rito de su sacrificio que iba a realizar unas horas después. Iba a comenzar su pasión y luego su muerte en la cruz. Pero Pedro llevó esta tradición a Roma, y a partir de allí, de lo que llevó Pedro a la comunidad de Roma, esto me emociona muchísimo cuando celebro misa tradicional, porque estoy celebrando una misa que comenzó allí con esa semilla, y la iglesia fue desarrollando con muchísimo cuidado, muy lentamente, a lo largo de siglos, para tener el rito que llamamos, cuando llegó a su madurez, la misa tradicional, que siempre fue la misa en realidad, ¿no? Ahora tenemos que decir misa tradicional porque tuvimos una reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II,
que se comenzó a llevar a cabo prácticamente en 1970, 69-70, y a mí ya no me tocó la misa tradicional cuando era niño, no me tocó pues esa bendición. Usted es bien más joven que yo porque yo fui monaguillo en la misa durante tradicional. varios años. Sí, no, yo nací de la en misa tradicional. 72, así es que no me tocó, pero luego conocí, gracias a Summorum Pontificum del Papa Benedicto, escuché de la misa tradicional. Lo único que escuché en mis 15 años de seminario fueron cosas malas sobre la misa antigua, lamentablemente. Luego me di cuenta de que en realidad esos comentarios están fundados en la ignorancia, no en la realidad. Pero he comprobado en persona y he visto en muchos católicos el efecto tan bueno para la vida espiritual que tiene la misa de siempre. Pero bueno, la gente católica en su mayoría tiene a la mano la misa Novus Ordo, la misa de la Reforma Litúrgica. Y bueno, quiero que quede bien claro para todos los que nos escuchan que aquí no se trata de hacer ninguna división en la iglesia, no se trata de polarizar las cosas, no se trata de mucho menos hacer un tema personal, o sea, convertir este tema en una cuestión personal. No tiene nada que ver con una lucha política entre derecha e izquierda, no. Más bien, la misa católica, la misa tradicional, es un tesoro de la iglesia, un tesoro que pertenece a todos los católicos, no le pertenece ni al Papa, ni a los obispos, ni a la jerarquía nada más, sino que le pertenece a todo católico, al Papa, a los obispos, los cardenales y a los fieles laicos, a los sacerdotes. Y el Papa Benedicto XVI quiso que la misa tradicional estuviera disponible para que todo católico que quisiera beneficiarse de esta liturgia, no solo de la misa, sino de los sacramentos en el modo tradicional, pudiera hacerlo. Así es que con este preámbulo quiero preguntarle, señor José Antonio, mucha gente piensa que lo que sucedió con la reforma litúrgica fue simplemente cambiar la lengua. O sea, la misa antigua era en latín, ahora la misa nueva se celebra en la lengua vernácula, en nuestro caso en el español, pero usted vive en Francia, pues en francés, en la lengua de cada país, o que las modificaciones que se hicieron fueron modificaciones muy secundarias, cositas prácticas, pero prácticamente dicen muchos, pues es la misma misa. ¿Qué respondería usted a esto? Antes de responderle, me gustaría decir algo al respecto de lo que usted dijo, de que lo emociona saber que era la misa que San Pedro llevó a Roma, ¿no? En realidad, el primer relato que existe, digamos así, muy interesante, es de Hipólito de Roma, que escribió el texto de él entre el 217 y 220, a inicios del siglo III. Por lo tanto, digamos, un siglo después apenas de que San Pedro estuvo en Roma y murió allí. Y el relato que él hace, la descripción que él hace del rito, corresponde a la estructura con la misa actual, la misa de siempre, porque tiene una primera parte con una instrucción, la misa de los catecúmenos. En un momento los catecúmenos tenían que irse, ahí comenzaba propiamente la misa, ¿no? Con primero las ofrendas, ¿no? Las personas aportaban el vino y el pan y otras ofrendas también al comienzo. Había la consagración y después la comunión, por lo tanto la estructura es la misma, ¿no? Sí. Después, en el siglo V, ya San Gelasio fue el que le dio, digamos así, el contenido más próximo a lo que es, digamos, el misal, digamos, de 1962, para tomar una fecha, que sería el último misal antes de la Reforma, ¿no? Y lo completó con algunas reformas San Gregorio Magno, ¿no? Que fue también el que introdujo el canto gregoriano, por eso se llama gregoriano, por San Gregorio Magno, ¿no?
Y por lo tanto, por ejemplo, prácticamente el canon de la misa, o sea, la parte entre el Sanctus y el Paternoster, del Santo y el Padre Nuestro, ¿no?, es prácticamente la misma de la misa de San Gelasio y de San Gregorio. Por lo tanto, es un rito que, claro, después se fue enriqueciendo, fue cambiando un poco, pero esencialmente es como un río que avanza lentamente incorporando orgánicamente otros elementos. Pero nunca hubo en la iglesia una ruptura. Sí. Disculpe, para la gente que puede ser nueva en este tema, ¿qué es el canon romano? El canon romano es lo que hoy día se llama la oración eucarística, es decir, la parte principal de la misa donde está la consagración, ¿no? El sacerdote dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ahí se produce la transubstanciación en que el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y el vino pasa a ser la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, las oraciones anteriores y posteriores, ¿no?, que son hoy conocidas como la oración eucarística, hacen parte del canon. Se llamaba canon porque era incambiable, era fijo para siempre. ¿Qué significa la palabra canon? Canon, bueno, es como en el derecho, es ley, regla, ¿no? Exacto. De ahí viene el derecho canónico, ¿no?, que es el derecho que rige la iglesia, ¿no? Por eso solo Entonces, podía haber, solo era un canon. Era un canon. Bueno, y ahí una cosa curiosa, la diferencia entre los diferentes ritos, porque los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica nacieron de un lado de la sinagoga y de los primeros cristianos, ¿no? Comenzó en el ágape, etcétera, después ya fue tomando la forma parecida con la misa de hoy, pero ahí se fue diversificando en función de las distintas comunidades. Entonces las comunidades de Oriente siguieron un camino y en Roma se siguió otro camino, y por eso que en la Iglesia Católica existen varios ritos, y cada rito tiene una unidad, son homogéneos, porque justamente todos vienen de un mismo tronco y se fueron desarrollando orgánicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ritos orientales existen una especie de prefacio fijo. El prefacio es lo que el padre dice antes del Sanctus, ¿no? Y para ellos el prefacio es fijo, y después la oración eucarística es variable. En el rito romano era al revés. Había varios prefacios, dependiendo de las fiestas o del periodo litúrgico, pero había una sola oración eucarística que era el canon, con apenas una mudanza en una oración que se llama el comunicantes, en que hace una referencia a la fiesta que se está celebrando cuando se trata de una gran fiesta. Entonces hay una diferencia entre el rito romano y los otros. Pero una cosa importante, que en el desarrollo de cada rito hay que respetar ese carácter homogéneo que tiene el rito. Y no se puede comenzar a mezclar un rito con otro, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, puedo responderle mejor lo que usted me preguntó, o sea, si hubo cambios muy grandes en el rito. Efectivamente, de un punto de vista litúrgico, ¿no?, hubo cambios enormes. Primero, en el rito latino romano solo había un canon, solo había una oración eucarística. Se crearon 3 nuevas, ¿no?, 2 inspiradas de oraciones eucarísticas orientales, pero que nunca habían estado en el rito latino. Entonces era transponer algo que hace parte de otro contexto litúrgico en el contexto del rito romano, ¿no? Y hay uno, que es la oración eucarística 3, que fue creada de la nada, ¿no? Los americanos dirían out of the blue, ¿no? De la nada, en una noche, en torno de alguna cerveza probablemente, por un equipo en torno del padre Gélineau, un jesuita francés. Y ellos crearon una oración eucarística de la propia cabeza, la sacaron de su cabeza, y por lo tanto no está integrada en absoluto con el río del rito litúrgico romano que viene desde San Pedro, después pasando por San Gelasio.